Hilando Historias, en el día de hoy hablamos con una persona que nació el 29 de abril de 1950, hijo de don Eusebio Martín González y doña Ana Bordón González. Es el sexto de 7 hermanos, 3 varones y 4 mujeres. Padre de 5 hijos, 3 varones y 2 niñas. Casado en segundas nupcias con doña Flora Yolanda Quintana Talavera. De este segundo matrimonio, una hija. De su primer matrimonio, 4. Abuelo de 5 nietos. Ya nos espera para charlar con él el invitado de hoy, don Pablo Martín Bordón. Dedicas muchas horas a estar aquí, ¿no? Y al final, pues, no sé si es casi tu segunda casa o por momentos la primera, como acabo de decir. Durante mucho tiempo he dedicado más horas a nuestra asociación La Salle que a mi propia casa. En Agüimes, en lo que hoy día se llama la calle El Agua, que antiguamente tenía otro nombre, la calle El Agua. Con mis padres que vivían allí, mi madre y sus abuelos tenían una panadería y allí nací. Con 12 años ingresé en el seminario, estuve 5 años en el seminario, de allí volví a Agüimes, me incorporé de lleno a la asociación La Salle, fui presidente en el año 1968. Sí, mis abuelos yo no los recuerdo, tenían una panadería. Sí, el famoso pan de Agüimes, ¿no? Exactamente, sí. Yo no lo recuerdo, ¿No recuerdas de la panadería? No recuerdo de la panadería. Sé que mi madre tenía bien unas habitaciones y me decían, aquí estaba el antiguo horno que tenía el padre de ella. Seguro. Yo recuerdo esas casas donde las cocinas, que eran antiguas, eran completamente negras, tiznadas. Sí, es posible que sea así. Yo creo que mi madre, el cuarto ese que nos enseñó, donde estaba la panadería, también era así, negra. Porque era de lo que se utilizaba para hacer la comida, ¿no? Que era con carbón o con carbón. Una quizás en la calle Morar, que era la de Anita Josefa. No sé si te suena. Sí, la he escuchado, sí. Que luego posteriormente yo, un niño, sí, mi madre, cuando ya no teníamos el horno en casa, mi madre iba a esa panadería de Anita Josefa a hacer dulces que luego vendía a la gente que le hacía encargo. Y sí me acuerdo ir con mi madre el día que le tocaba hacer dulces a echarle una mano allí. Eran unos dulces que se hacían en unas cajetitas de metal. Yo me acuerdo mucho de una cosa que le decíamos la huertilla, que estaba por allí, y también otra zona que era ya bajando de la calle de la orilla hacia el barranco, que habían unos sitios preciosos, unos caminos que jugábamos los chiquillos en esa época por allí. Habían unas acequias bajo un túnel, pero claro, ya los recuerdos son ya muy lejanos. La arboleda, ¿no? La arboleda que antes había dando para el barranco, sí. Bueno, ¿a qué jugábamos? A piola, al escondite. ¿Fuiste deportista? No me gustaba el deporte. Yo estudié lo de primaria en el colegio, recuerdo con mis profesores Juan Rafael, Juan Mireles, José Robaina, esos eran los seglares, los demás eran hermanos de La Salle. ¿Y dónde? ¿Dónde era? ¿Aquí? Sí, en el colegio Nuestra Señora del Rosario, en el colegio. O sea, tú empezaste ahí, no empezaste en otra escuela del pueblo, no, directamente desde muy niño a los hermanos de La Salle. A los hermanos de La Salle, sí. Me dio clase doña Rosario, creo que fueron los 2 primeros años de infancia, y ya luego pasé al colegio. Y allí estuve pues hasta los 12 años que me marché al seminario. ¿Cómo eras de niño? Uno normal y corriente. Nuestro padre siempre era una persona muy respetuosa, muy severo. Entonces, no era como ahora.
Antiguamente, cuando yo pequeño, todos nos reuníamos a la hora de la comida y a la hora de la cena. Teníamos nuestros horarios para no llegar tarde y la verdad que era muy estricto, pero cosas que más que perjudicarnos nos benefició. Yo creo que ese respeto que teníamos hacia nuestros padres, sobre todo a mi padre, que solamente con una mirada ya sabía lo que me estaba diciendo. Se echa de menos que hoy día no hay el respeto que había antes. Yo, gracias a Dios, no puedo quejarme. Tengo una niña de 17 años que me respeta, nos respetamos, hablamos, pero siempre hay esa libertad, esto de los móviles, esto de los programas que nos inunda la televisión, programas que no son nada formativos y que a mí, cuando no me queda más remedio que estar con ella viéndolos, estoy deseando que acabe, porque son programas que no me llenan en absoluto, son programas para mí degenerativos. Yo me pongo a ver noticias y mi hija en ese momento nunca está conmigo. Ahora, la juventud hoy en día, ¿crees que está desinformada por ejemplo, de esos temas, del tema de los informativos, de las noticias? Sí, se despreocupan mucho de esos temas. Recuerdo cuando mis hermanas ya tenían sus pretendientes o sus medios noviazgos, recuerdo que ellos se sentaban en una habitación y había una persona que normalmente era mi madre, que se ponía en la puerta sentada con su silla vigilando. Y cuando ella tenía que abandonar el sitio, me decía a mí o le decía a otro: siéntate aquí que voy a ir al baño. ¿Estaba más vigilada era la mujer? La mujer era la que estaba más vigilada, sí. Hombre, yo cuando empecé con mi primera pareja que tuve, también recuerdo que mi ex-suegra, en paz descanse, y mi ex-suegro también nos vigilaban. Y en esos momentos, Pablo, claro, las conversaciones tenían que ser o muy bajitas o saber lo que hablaba por si acaso lo oyese la suegra, ¿no? Sí. Todo a la escondida, todo. Hablábamos muy bajito y nada de nada. Y pasamos un ratito allí en la casa de los suegros y luego para casa, ¿no? Y luego para casa, y no todos los días, los martes y los jueves. Es decir, si mi hermana con su novio, con su pareja, quería ir a dar una vuelta, no podían ir solos, tenía que acompañarlos. ¿Y con quién vas a ir? ¿Quién va a ir contigo? Pues la otra hermana a acompañarla, pero nada de solos. Bueno, ahí es donde aprovecharíamos para darse un besito, ¿no? Porque bueno, si no va la madre y va la hermana, hombre, la hermana diría, no digas nada, ¿no? Claro, yo creo, José Ángel, que en esa época siempre era más o menos así las cosas. ¿Bendecían la mesa o rezaban? Recuerdo que en mi casa se solía rezar el rosario, lo rezaba mi madre. No estaba mi padre, no estaban todos los hijos, pero mi madre siempre, sí, la recuerdo rezando el rosario por la tarde, las 7:30 de la tarde. Que lo harían seguro muchas señoras de la época, ¿no? Y yo siempre se lo decía, yo veía a mi abuela con una bolsa enorme de los recordatorios de las personas que iban falleciendo, el recordatorio que se daba en los funerales, y se pasaba todas las tardes del mundo, recuerdo yo, pues una hora o más, recordatorio por recordatorio, lo iba abriendo y no sé qué, algo le rezaba brevemente a cada uno de ellos, ¿no? No lo recuerdo. Era muy es otro aspecto que hemos ido perdiendo, ¿no? El concepto antes eran mucho más creyentes, mucho más religiosas las personas, ¿no? Es posible, sí. Yo de pequeño no recuerdo televisión en casa, no lo recuerdo. Cuando llegó las primeras televisiones tenía que ser eso un boom, sí. Espectáculo, ¿no? Sí. Porque solo había un canal, ¿no? O dos. La 1, un canal solo, sí. Ya posteriormente, a los pocos años, aumentaron a 2 canales, pero en aquella época era, me parece, un canal solo. Y recuerdo que nosotros íbamos a ver la televisión a casa de un vecino que tuvo televisión por primera vez. No la teníamos en casa. Había más convivencia con los vecinos que ahora. Ahora cada uno en su casa y nada más, pero en aquella época se solían encontrar con mucha más frecuencia unos con otros. Antes hablaban de las nuevas tecnologías. Una vez me dijo una persona, y no se me ha olvidado, que los móviles, hablando de los móviles,
acercan a los que están lejos y alejan a los que están cerca. Oye, qué bien. Pues tiene mucho sentido esa frase, ¿eh? Acercan a los que están lejos y alejan a los que están cerca, sí. Sí, pues muchas veces nos vemos 3, 4 personas y no hay comunicación verbal, sino todo el mundo con el móvil en la mano, ¿no? Te vas a cualquier sitio a tomarte una copa, un refresco y ves la mesa, 4 personas sentadas en la mesa y cada uno con su móvil en la mano y ni hay conversación, ni hay nada. Y todo eso se va perdiendo. Antiguamente era así. Antiguamente podías dejar la puerta abierta que nadie se llevaba nada. Nadie entraba a tu casa. Porque la gente era más honrada o había más miedo a las represalias luego de si te detenían o te... Yo creo que no había represión policial en ese sentido. Simplemente era porque éramos así de naturaleza. Respetábamos lo ajeno, respetábamos las cosas que no eran nuestras. Yo creo que esa es la base fundamental era esa. Pablo, ¿tu padre a qué se dedicó? Mi padre le conocieron en Agüimes por Maestro Eusebio el albañil. Fue toda su vida albañil. Y mis dos hermanos, cuando ya tenían la edad de echarle una mano, fueron también albañiles. El único que salió, que no escogió la profesión, fui yo. Arinaga prácticamente, si existía una o dos casas, no existían más. Una buena parte de las primeras casas que se hicieron en Arinaga las hizo mi padre. Recuerdo que don José Cárdenas un día le dijo a mi padre: elija el solar que quiera en la zona de Arinaga, que es para usted, para que haga su casita, porque está viniendo todos los días a Arinaga a trabajar. Y mi padre eligió un solar, lo fabricó en el famoso Socol Negro que hay hoy día. Y fue una de las primeras casas que se hicieron. Y mi padre trabajó mucho en Arinaga, mucho. Era Arinaga también. ¿A ayudarle? Sí, mi madre venía para traer la comida y darle la comida y tal y cual. Fueron muchos años de sacrificio. ¿Su madre entonces ama de casa o también trabajó? No, mi madre era ama de casa solamente. En los almacenes de tomate, todas ellas, pero ninguna estudió. El día de la boda mía, mi cuñado conoció a mi hermana. Y a partir de ahí empezaron a salir juntos y llevan muchísimos años juntos. Lo que es la vida, el flechazo en la boda. En la boda mía, sí. Me nacía, creo que en ese momento tenía vocación de hacerme sacerdote y estuve en el seminario 5 años. Estuve 2 en Las Palmas, que el último año que hice allí se cerró el seminario de Las Palmas y de allí pasamos a Tafira y estuve 3 años en Tafira. ¿Y qué te hizo luego cambiar? Cuando cumplí 17 años, el ser seminarista en aquella época era muy duro. Era la época del obispo Pirdain. Era muy duro, no podíamos ni... De televisión solamente se podía ver los telediarios. No podíamos ir a una playa donde hubiera más gente, sino no podían haber chicas ni nada. Era tan exigente y claro, a los 17 años despertó en mí otras cosas y entonces pues abandoné el seminario. Me costó un disgusto con mis padres, porque mi padre me costó un disgusto cuando decidí entrar, que él no quería, pero cuando ya estaba dentro, estaba contento de que estuviera allí, pero cuando tomé la decisión de marcharme, ni me atreví a decírselo, porque sabía que a mi padre no le iba a gustar. Entonces me agarré de mi hermana mayor, que ya falleció, mi hermana Lorencita, me agarré de mi hermana mayor para que poco a poco se lo fuera diciendo a mi padre que yo había tomado la decisión de dejar el seminario. Comienzo los estudios de peritaje mercantil en Las Palmas y voy todos los días desde Agüimes a Las Palmas a la Academia Comercial a estudiar peritaje mercantil. Entonces ya en el último año de peritaje, un día llega a la Academia Comercial donde he estudiado quien sería mi jefe de por vida, buscando una persona joven que estuviera bien preparado, habló con los profesores y me apuntaron a mí. Si quieres trabajar, llévate a este chico. Y con 18 años empecé a trabajar, perdón, te estoy hablando, a los 18 entré en el servicio militar. ¿Dónde lo hiciste? Estuve el periodo de instrucción en Valladolid y el resto, entré voluntario, el resto aquí en Gando. Tuve la suerte que al entrar en Gando, como tenía conocimientos bastantes de administración,
el coronel de la base me nombró su secretario. Y entonces estuve de secretario del coronel, unos que quisieran trabajar y estuvieran más o menos preparados. Entonces el profesor me apuntó a mí y entré a trabajar en esa empresa con 20 años y ahí estuve hasta que me licencié, hasta que me jubilé. ¿Cómo se llama la empresa? Levilla S.A. La empresa, teníamos una empresa de venta al mayor, de menaje de hogar. Ya yo, desde que empecé, estuve 2 o 3 años allí como un administrativo más, hasta que me nombraron jefe de administración. Me nombraron jefe de administración, fundamos una delegación en Tenerife, que gracias a Dios funcionó muy bien, y posteriormente montamos otra en Valencia. Entonces eran 3 delegaciones, Las Palmas, Valencia y Tenerife. Y yo estaba de jefe de administración de ellos, viajé con mucha frecuencia a Valencia y con mucha frecuencia a Tenerife, y allí se desarrolló toda mi vida laboral. Pertenecí 42 años a la empresa, hasta que la empresa en la tercera generación, fueron de padre a hijo, tercera generación, optaron por cerrar, y a mí me pidieron que me quedara 2 años más, solo, porque éramos 60 y pico personas trabajando, de la casa Molinés, en las 7 Islas Canarias. Entonces el molinero lo distribuíamos nosotros en las 7 Islas Canarias, que era una marca de bastante prestigio. Claro, y sigue siendo, ¿no? Y sigue siendo, sí. Por lo tanto, usted tenía marcas en exclusividad, sí, y las distribuían, claro, a todas las tiendas, a los grandes almacenes. A los grandes comercios. No vendíamos al detalle, sino a los grandes comercios. Levilla S.A. empecé y Levilla S.A. terminé. Bueno, también eso es gratificante, porque eso es que estabas a gusto, que estabas contento y que la empresa estaba contento contigo. Exactamente, sí. De Agüimes a Las Palmas, y llegó el momento, a los 2 años por ahí, que el jefe me dijo: tú no puedes seguir así. Eres el primero que llega a la empresa, eres el último que te marcha, estamos muy contentos contigo, búscate un piso aquí en Las Palmas, que lo pagamos nosotros. Me busqué un piso en la subida del Lazo, un piso a estrenar. La empresa lo pagó al contado y me amarró y me dijo: cuando cumplas 25 años de estar con nosotros, el piso es tuyo. Y así ha sido. Muy bien, yo para el jefe principal, que ya murió, era como un hijo más. Su despacho de presidente de la empresa y mi despacho como director administrativo estaban al lado. Y él muchas veces tenía cualquier problemita con uno de los hijos y me pedía a mí que: Pablo, mira a ver cómo puedes arreglar esto. Le dijo a los hijos: todo lo que está dentro de mi despacho es de Pablo. Había un cuadro enorme, una pintura enorme de mucho valor, que me la regaló. Me regaló su mesa de despacho, que era una mesa de esas antiguas. Me regaló su teléfono de sobremesa, que lo tengo en mi casa. La siguiente generación era de 2 hijos y un yerno, también fue bastante bien, y cuando empezó a declinarse la cosa fue cuando esos 2 hijos y el yerno se jubilan y entra la tercera generación. Ya la tercera generación, gente joven que no le dan importancia a las cosas, que no quieren trabajar como se debe, ya la empresa iba decayendo hasta que decidieron cerrar. Los fines de semana venía a Agüimes, es decir, mi hermano tenía una casa en la calle Archipiélago Canario y me dijo: Pablo, la parte alta de casa te la dejo para que tú fabriques, para que cuando venga los fines de semana tengas donde quedarte. Y ellos, que eran albañiles, me echaron una mano a fabricarla. Veníamos los fines de semana, creo que estuvimos casi 4 o 5 años para terminarla. Y allí fabriqué una segunda planta, que es donde hoy día vive mi hija. Bueno, o sea que... Y venía casi todos los fines de semana a ver a mis padres, sí. Claro. No he sido nunca de fiesta, no. Normalito, salir a dar una vuelta, pero no he sido nunca ni de carnavales ni nada. Sin embargo, a mi mujer actual la conocí en una bajada del Coffee. Bueno, pero esa es... como también siempre decía un buen amigo aquí de Agüimes, que yo también me he apropiado un poco de esa palabra, la fiesta nacional de la agüimense. Ya. ¿Y el primer matrimonio la conoces en la capital o es de la capital? No, mi exmujer
es del pie de la cuesta de Agüime. Pie de la cuesta, es decir, la casita aquella que hay Sí, sí. en el pie Al de la lado del cuesta. pozo, ¿no? La del pozo. Mi ex-suegro era tornero del pozo. La conocí porque ella solía venir a Agüime con frecuencia. En aquella época ella estudiaba todavía en el colegio Nuestra Señora de las Monjas, arriba en el centro parroquial, con las monjas. Allí la conocí y ahí empezamos nuestra relación. Los estudios en el colegio de los hermanos de la Salle era duro. Era duro. El castigo que se daba era quedarte en el colegio más horas a estudiar. Después la disciplina y el tema religioso. ¿Por qué? Porque los domingos a las 8 de la mañana había que estar formados allí en la plaza donde hoy día es la plaza de Orlando Hernández. En aquella época había misa a las 5 de la mañana, que era la misa del labrador que le decía. Iban a misa y luego ya cada uno para su casa. Vivían en el colegio, sí. en el mismo colegio, ¿no? Cada hermano tenía su habitación, tenían un comedor, tenían una biblioteca y vivían ahí en el colegio. Hombre, la fiesta de Nuestra Señora del Rosario siempre ha sido... El no venir un año a ver salir a la Virgen en la procesión del Rosario era imperdonable. Siempre, mientras pude, siempre estuve ahí. Ya San Pedro y San Pablo, poco menos, pero principalmente la Virgen del Rosario. Pues yo traté de inculcarle a mis hijos lo que me habían enseñado de pequeño, que había que respetar a los padres, que había que estudiar, y mantuve muy buena relación con ellos. Mi hijo Pablo, que era el segundo, a los 12 años, a los 16 años se me va a Zaragoza a estudiar la carrera militar, y recuerdo hacer en el año 2 y 3 visitas a Zaragoza a verlo. Después, cuando mis hijos hicieron la primera comunión, los dos pequeños, ya yo estaba separado de mi mujer y se vinieron conmigo a Agüime. ¿Los criaste tú entonces a partir de la primera comunión? A partir de la primera comunión, sí. Decidieron irse con el padre. Con el padre, sí. Pero ya a partir de la primera comunión ya no quisieron estar más con la madre y se vinieron conmigo. Bueno, tuviste que tirar hacia adelante, trabajando, yendo a trabajar a Las Palmas, ¿no? Y venir, y ¿qué estaban ellos? ¿Estudiaban aquí, en el pueblo? En el pueblo, sí. Y en lo que venías y en lo que estabas en Las Palmas, ¿quién cuidaba de esos niños? ¿Tus padres? Yo creo que se responsabilizaron de estar solos, se acostumbraron a estar solos y la verdad que no tuve ningún problema. Muy bien. Ningún problema. Muy bien. Bueno, entonces vas educando a tus hijos, recordando lo que tú habías vivido de tus padres, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros que hacer con nuestros hijos, sino lo que nos enseñan a hacer? Igual. ¿Con qué te quedas de tu padre y con qué te quedas de tu madre? Mi madre era muy cariñosa y mi padre muy respetuoso, muy severo, pero que no me importa que haya sido así porque me ha servido de bien. Y mi madre una persona muy cariñosa con todos sus hijos, con todo. ¿Los echas de menos? ¿Qué te puedo decir? Han pasado muchos años que han fallecido, pero claro, siempre los tiene uno aquí en su mente. Es lógico. Por lo tanto, intentaste transmitir a tus hijos esa enseñanza y las recibieron bien, las han aceptado y gracias a esa educación que transmitiste, ¿estás orgulloso hoy de ellos? Por supuesto. Estoy muy orgulloso de mis hijos, de todos ellos, porque creo que nos casamos mucho más tarde, pero sí convivíamos juntos. Tuvimos 2 o 3 años de noviazgo prácticamente, pero a partir de los 2 o 3 años vino a convivir conmigo y fabricamos la casita del Borrero. Y me vine a casar en el año 2012. ¿Ella procede de...? Ella es del Cruce de Arinaga. Nació en Tejeda, pero de muy pequeña se vino al Cruce de Arinaga.
A mí nunca me ha gustado Arinaga porque hay mucha gente, había mucha gente. Y en aquella época, que cuando yo fabriqué, hace, creo que son 18, 19 años, tenía una cuñada que me ofreció, que trabajaba en una inmobiliaria, y me ofreció y me dijo, mira, hay un solar en el Burrero de tantos metros que está a buen precio y tal y cual. Y entonces, entre mi mujer y yo dijimos, pues, para comprar en Arinaga un solar y fabricar, si a ti no te gusta Arinaga porque hay mucho barullo de gente, vámonos para el Burrero. Soy una persona que me gusta estar un poco alejado de los demás familiares. Entonces, como pegado a mi casa, tengo familiares abajo, familiares al lado, familiares en el otro lado. Y a mí no me gusta ese... Estamos hablando de primos, hermanos. Hermanos. No me gusta ese círculo. ¿Por qué? Porque no me gusta estar controlado a qué hora llego, a qué hora salgo, a dónde voy, a dónde no voy. Y entonces prefiero estar alejado. Ver a la familia cuando hay que verla. Visito a mis hermanos cuando puedo, con frecuencia, pero el vivir me gusta apartado. Porque ya la otra tiene 50 y pico de años. Por eso. Pero esta tiene ahora 17 años. La niña de tus ojos, acabas de decir. Sí, hombre. Mucho quiero a Mensi, mucho quiero a la mayor, pero esta ahora es la que vive con nosotros. Claro, porque del primer matrimonio son 3 varones y una mujer. Niña, sí, que es la mayor de todas. En la educación no, en la educación, pero sí he notado que esta en los estudios es muchísimo mejor que los demás, muchísimo mejor. Mejores notas, dedica mucho tiempo a hacer sus tareas. Me siento muy orgulloso de ella. Está terminando entonces el instituto, ¿no? Segundo de bachillerato. Un poquito, sí. Lo único que la niña es un poco tímida, pero yo se lo digo muchas veces, es que tienes que soltarte, tienes que... Y yo noto que con sus amistades es suerte. Claro, a lo mejor no quiere hablar con los padres de temas que... Pero con los padres es un poco... Bueno, pero... ¿hablas con ella? ¿Te has adaptado un poco también a las generaciones actuales? Sí, claro, por supuesto. ¿A ella le gusta hablar contigo? ¿Le gusta pasar tiempo con el padre? Yo no me quejo. Si fuera por ella estaríamos siempre... ¿Y a dónde vamos este fin de semana? Ah, bueno, qué bueno, ¿no? ¿A dónde vamos? Porque muchas veces hay que echarle un freno, parar un poco la pata. Pero ella... ¿Quiere estar con ustedes? Sí. Pues eso tiene mucho mérito, porque hoy en día muchos jóvenes y de esas edades a lo mejor quieren estar volando, estar tanto con los padres, así que aprovecha bien todo el tiempo que pueda. Hay muchas veces, ahora que tengo yo, José Ángel, ya uno desea decir, estoy deseando que llegue un fin de semana para estar sentadito, para leer algo de un libro, para... Que ella no porque yo estoy diciendo que aproveche el tiempo, porque llegará un momento que ya luego la echarás en falta, y decir, oye, con lo bien que me lo he pasado saliendo con mi hija, ¿no? Tienes razón. Hay que dejar que sigas disfrutando de ella, que todavía es jovencita. Además, viene perfecto, ¿no? Porque tiene 5. Sí. Y como dice el dicho, ¿qué dedo de la mano me corto, no? Claro. Por supuesto, sí. 5, ¿y cuál de ellos me corto? Ninguno, porque a todos los quiere, ¿no? Cada uno a su forma y con su estilo, ¿no? Bueno, te decía de Doña Flora, de tu esposa. ¿Qué valoras en ella? ¿Qué te cautivó? ¿Con qué te quedas? ¿Qué ha supuesto para ti? Porque llevabas unos años viviendo solo, separado, y llegó ella. ¿Qué te ha aportado? Bueno, solamente el hecho de que me sepa aguantar ya es un valor. Porque el hecho de que yo no dedique el tiempo que debo dedicar a la familia y que ella se haya mantenido ahí, apoyándome siempre. Ya yo creo que eso tiene mucho, la quiero muchísimo, una persona, para mí me ha completado, es una madre muy cariñosa con sus hijos, muy responsable y me siento orgulloso de ella. 5 nietos. 5 nietos, sí. ¿Cómo son? 3 niños, una niña y 2 niñas. El que está en Cádiz tiene un niño y una niña, mi hijo Pablo. Los ves menos, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Los ves menos, los de Cádiz? Sí, los veo menos. ¿Son grandes ya o...? Sí, 15 y 16 o algo así. Bueno, jovencito. Después mi hijo Pablo, el que vive en Agüimes, tiene 2 niñas ya granditas. Y mi hija, la que vive en mi casa, mi hija Mensi, tiene un niño de
de 19 años. De 19 años. Sí. Ah, También han venido aquí con los niños, sí. o sea, tus nietos conocen a Agüime. Sí, sí. Muy bien. Y del resto sí, porque los ves porque están aquí, ¿no? Están aquí. Están en Agüime y los ves. Bueno, ¿cómo te dicen? ¿Abuelo? ¿Abuelito? No, ya son mayores para llamarme abuelo. Entonces, ¿cómo te dicen? ¿Pablo? Sí, 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 sí. No, yo no recuerdo que me dijeran abuelo. Pero que sean mayores, abuelos, abuelos. ¿Ya? Muy buenos, Jóvenes, pero... muy buenos niños, sí. Los padres están contentos y yo también me siento contento de ellos. En el año 68, una época muy difícil, me nombraron presidente y a los pocos meses de nombrarme presidente surge el tema de que los hermanos de La Salle se tienen que marchar de Agüime. Entonces para mí fue terrible, terrible porque iba a desaparecer la asociación. Nos dijeron, aquí en el colegio no pueden estar la asociación, esto hay que marcharse de aquí. Y entonces luché, gracias con otros compañeros, luché para que La Salle no desapareciera. Ese fue el motivo que años más tarde, en el año 74, me nombran socio de honor por la labor que se hizo. Y alguien que llevaba el bar de la asociación en aquella época, que era Blasito Caballero, me ofrece un local en La Charca para que la asociación no desaparezca y mudamos todo lo que teníamos a ese local. En el año 2004, gracias a Dios, la asociación compró el solar aquí, fabricamos y tenemos este hermoso edificio que poquito a poco, con las ayudas del Cabildo, con las subvenciones, hemos ido y acondicionando y hoy día nos sentimos muy orgullosos de tener este local. Mucho ha cambiado porque, claro, al no existir los hermanos y lograr que esta asociación se mantenga activa, que cada vez hay menos personas que hayan sido alumnos de La Salle y que lleven ese espíritu lasaliano dentro, cada vez hay menos, por ley de vida, ¿no? Pero aquí estamos procurando mantenerlos como se puede. Ahora, en esta etapa de jubilado, pues te convencieron. En aquella época, ¿quién habló contigo cuando fuiste la primera vez? No, la primera vez fue una asamblea general de socios, donde yo creo que era secretario en aquella fecha y había que renovar la presidencia y me nombraron presidente. Te nombraron Pero directamente. tuve muy poco tiempo porque de ahí me marché al cuartel. Me nombraron de presidente con 18 años y al año siguiente tenía que entrar al cuartel. ¿Y quién se quedó en la presidencia? Juan Rafael. Me llama un día José Miguel, que quiere que entre en la directiva. En la directiva estoy por aquí, por la zona, estoy dispuesto a entrar. Y conforman una junta directiva capitaneada por Luis Antonio Rodríguez Romero como presidente y yo ya dando la mano, no me acuerdo si en tesorería o en secretaría, pero después al poco tiempo, a los 15 días y antes de ser la Asamblea General, Luis Antonio desiste de hacerlo porque dice que él no se encuentra capacitado. Y entonces me propone a mí, y el 1 de junio del 2013 entro de presidente. Hace 8 años donde te jubilas, que podías haber dedicado el tiempo a muchísimas otras cosas, no sé si más placenteras o no, pero seguro con menos quebraderos de cabeza. Con menos quebraderos de cabeza, por supuesto. Y por eso decía antes la importancia de que has tenido una mujer que te ha entendido y además una niña que estaba en época de estudiante. Tú aprovechabas las mañanas y estabas en el pueblo hasta la hora de recogerla. Exactamente, sí. ¿Te arrepientes de algo? No, no me arrepiento. Yo estoy satisfecho con lo que se ha hecho. Hay cosas que no las pude hacer, que me hubiera gustado hacerlas, pero totalmente satisfecho y... Mi mujer decía, te voy a poner una cama en La Salle, muchas veces. Oh, papá, otra vez te vas para arriba, para La Salle. Que sí, mi niña, que tengo cosas urgentes que hacer y tengo tal. Pues mira, no me paraba a pensarlo, creo que yo he ido el día a día haciendo lo que La Salle me pedía y se me ha pasado el tiempo así. No he hecho en falta qué tendría que haber hecho para hacerlo mejor. Creo que lo he hecho lo mejor, lo más honesto posible. Hacerlo, hombre, la verdad que me he perdido
Yo mismo que llevo tantos años jubilado, todavía no sé lo que es un viaje con el inserso. Y muchos compañeros me dicen, pero tú no has viajado nunca. No, es que no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo. ¿Te has perdido la infancia de tu hija? No. Yo, hombre, podría haberle dedicado más tiempo, por supuesto. Pero el tiempo que estaba en La Salle es el tiempo que ella está en el instituto. No creo que haya, no se eternice en el tiempo. Tarde o temprano hay que decir, tengo que arrimarme a un lado y que vengan otras personas, porque ya la edad no perdona. Pablo, actualmente eres el vicepresidente, ¿no? Y tesorero. Y tesorero, sí. De la asociación. Bueno, ¿cómo va la cosa en ese aspecto? Con esto del COVID, con esto de la pandemia, a nivel económico. Hombre, el COVID, no solamente para la asociación, para todos ha sido algo terrible, porque el ver que esta asociación se pasa semanas y semanas que no haya actividad ninguna, acostumbrados a venir por la noche aquí y ver esa agrupación musical llenando el patio, las mayores, y que ahora pasan semanas y meses y no llega, y ahí estamos. Me da pena porque la vida de la asociación son las actividades, y si no hay actividades... De la agrupación sí te sientes bastante orgulloso, ¿verdad? Muchísimo. Para mí fue fundamental desde que entré que el pulmón de La Salle era la asociación. La agrupación. La agrupación. Si la agrupación no existiera, La Salle no existiría. Te lo digo como es. A nivel económico, ¿cómo está? Que eres el tesorero. ¿Económico? ¿Quién? ¿La agrupación o nosotros? La asociación. No estamos pasando por los mejores momentos. No estamos pasando por los mejores momentos porque, ya te digo, al no haber actividades y hay que pagar luz, hay que pagar teléfono, hay que pagar una serie de cosas. Muchas veces al no haber actividades hay socios que, por desgracia, se pegan hasta 2 años sin pagar la cuota. Y vivir de esta asociación, de la cuota de los asociados, que son 30 euros al año, es una cantidad que no da para el mantenimiento de la sede. Por eso recurrimos siempre a las subvenciones del Cabildo. En los 8 años que yo he estado en la asociación, hemos conseguido el 100% de todas las subvenciones que se han publicado del Cabildo. Ello nos ayuda a tener el costo de los gastos generales, como son el teléfono, el agua, la luz, la contribución, una serie de gastos que tiene La Salle que lo cubre con las subvenciones del Cabildo que se haga. Ya hubieron novedades el año pasado, que por el tema del COVID se hizo. Creo que salió más o menos razonablemente bien de lo que se podía hacer, pero este año va camino de hacerse como tiene que ser, realizando la obra de Orlando Hernández como tiene que ser. No lo sabemos hasta dentro de unos días y ahí estamos. Bueno, pues Pablo Martín Bordón, hemos llegado al final de este Hilando Historia, donde hemos querido estar contigo para conocerte y sobre todo los televidentes te conozcan más como persona, como vecino, como hijo de Agüimes, en tu faceta más íntima, más personal, como intentamos hacer en los Hilando Historia. Pablo, que sigas disfrutando de los buenos momentos que te seguro te ha dado y te van a seguir dando la vida, con la familia y con los seres más queridos. Gracias y hasta la próxima. Gracias a ti, José Ángel, gracias. Pues nosotros ponemos el punto y final desde esta asociación La Salle con Pablo Martín Bordón, que ha sido nuestro invitado en el Hilando Historia en el día de hoy. Sean felices, que es gratis, y hasta la próxima.